Dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hablando del libro de Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 4. Porque ahí el Señor nos da la promesa de que Él iba a estar con nosotros, que no nos iba a desamparar, que no nos iba a dejar y no nos iba a desamparar, y que no nos dejáramos intimidar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser valiente? No significa ausencia de temor. Quiere decir que en algunas ocasiones vamos a sentir temor, ¿verdad? Quizás hacia avanzar o quizás por la circunstancia que estamos pasando. No significa que no hay ausencia de temor, ¿verdad? El temor va a venir, pero el temor no quiere decir que haya temor en nuestra vida. No significa que nosotros no caminemos, y no significa que el plan de Dios no se vaya a cumplir en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de alguna manera u otra, es bueno que en algún momento sintamos temor, porque de esa manera podemos ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos ver a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios soberano, a ese Dios tan grande, ¿verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad? Que en algún momento venga miedo o temor, ¿verdad? No significa ausencia de temor, sino que significa que nosotros, aún en medio del temor o el miedo o la angustia o la aflicción, nosotros podamos continuar hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Él nos ha dado y nos ha dicho, nos ha dejado su palabra y nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Y aquí vemos este pasaje que dice en el libro de, aquí en Josué, capítulo 1 y versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿verdad? Entonces, el temor no significa, la valentía no significa que no hay ausencia de temor. Sí va a haber, porque por la circunstancia, la angustia, la aflicción o la circunstancia que estemos pasando, pero eso no significa que el miedo nos vaya a impedir a seguir hacia adelante, o que el miedo vaya a ser un obstáculo para nosotros avanzar hacia adelante y el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, ¿verdad? Eso no significa eso, porque el Señor nos ha dado su promesa de que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Que no nos dejaría no nos dejará ni nos desamparará, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de los Salmos, capítulo 46, dice la palabra del Señor, Salmos 46, versículo Salmos 46, versículo 2, dice la palabra del Señor: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que no temeremos, ¿verdad? Es una promesa de parte de Dios que Él siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y así lo creemos nosotros, ¿verdad? La otra palabra que también encontramos aquí es no desmayes, ¿verdad? Son palabras que el Señor, son palabras de aliento que el Señor nos da. Dice la palabra del Señor: no desmayes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa desmayar? Significa perder la fuerza también. Esto es algo bien importante, significa perder la fuerza, ¿verdad? Pero también, ¿cuándo es que perdemos la fuerza? Cuando nosotros estamos haciendo las cosas en nuestra propia manera, nos vamos a cansar. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas en nuestra manera o a nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y los gobernadores de este siglo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor también nos dice que al Dios al que nosotros le servimos es un Dios grande, fuerte y poderoso, ¿verdad?
Entonces, y que nos ha dado su promesa que siempre estaría con nosotros. Entonces, no desmayar significa perder la fuerza muchas veces, ¿verdad? Nos cansamos, nos agotamos muchas veces, pero también es muy fácil desmayar cuando hacemos las cosas con nuestro brazo, ¿verdad? Con nuestra propia fuerza. Entonces nos cansamos fácilmente, ¿verdad? Porque queremos aquello que queremos las cosas a nuestra manera. Por eso nos cansamos muchas veces, y cuando no vemos las cosas a nuestra manera, entonces por eso es que también muchas veces nos cansamos. Entonces el no desmayar, la mejor manera de no desmayar o de evitar, ¿verdad? Continuamente el cansarnos o el no querer caminar, es hacer las cosas a la manera que Dios nos pide que las hagamos. Esa es la mejor manera, ¿verdad? No hacer las cosas a nuestra propia manera, sino a nuestra propia voluntad, aunque muchas veces nos duele, ¿verdad? Porque queremos hacerlas, decimos, ay, es que yo quería así, ¿verdad? O quería así, o quería hacerlo así, o quería así. Y muchas veces nos duele, ¿verdad? Pero el Señor sabe siempre qué es lo mejor para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, y la palabra del Señor nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios y tenemos ya al Señor en nuestro corazón, aunque a nosotros nos parezca quizás que fue algo doloroso para nosotros, algo malo, pero el Señor todo lo convierte en bendición. Entonces, la manera de poder evitar el desmayo, el poder evitar de cansarnos, o el poder evitar el ver las cosas que queríamos y no fueron así, es hacer las cosas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo meditaba, porque yo decía que el Señor aquí en la tierra nos ha dejado su palabra como hijos de Dios,